Continuamos hablando con los sobrevivientes de la segunda, probablemente la segunda peor tragedia marítima de Balseros, con Marco Fiol, con Jaime López Chávez. ¿Hubo algún momento en la balsa en que hubo varias personas muertas? ¿O que ustedes se despertaron de madrugada o por el día y se encontraron que alguien que estaba vivo estaba falleciendo? ¿Cómo es la agonía? Digamos, no mueren de repente, me imagino que es una larga agonía, que ustedes tratan de ayudarle. ¿Cómo sucede eso? Nunca sí murieron varias personas al mismo tiempo, nunca murieron. Iban muriendo de uno en uno, a veces al amanecer, a veces en la tarde. Se iban poniendo débiles y te hablaban, pedían agua, pero no había agua para dar por más que nosotros quisiéramos. Que pierden la conciencia. Pierden la conciencia y alucinaban en ocasiones. ¿Y cómo ustedes saben que estaba muerto y no que estaba, digamos, en un shock? Porque muchas veces le dábamos reanimación, le dábamos boca a boca, le dábamos masaje en el pecho y lo virábamos y expulsaba sangre de la boca. De la nariz. ¿Pulso? No tenían pulso y muchos ya cuando nos dábamos cuenta estaban ya duros, tiesos. Ah, sí, se ponían duros. Sí. Esa decisión de vamos a tirarlo al mar, ¿fue una decisión rápida, fácil? No, se dejaban tiempo. Se pensó. Primero queríamos dejarlos todo ahí, pero habían unos que habían estudiado enfermería que después les explicaron, o nos explicaron a todos que eso no se podía, porque el cuerpo humano empieza a descomponerse en cuestiones de horas, dice, no sé, y sueltan unas bacterias que eran ellos o nosotros, porque ya uno tenía granos del mismo petróleo, del agua, los pies hinchados, y por un grano podía entrar una bacteria que podía morir todo el mundo. ¿Rezaban? ¿Oraban? Sí, ¿Cómo los despedían? También queremos aclarar que nunca se tiró a nadie, está muerto, se tiró, no. Uno, aunque estuvieran esperando poco a poco, uno lo dejaba, aunque cuando sabía que estaba muerto, lo dejábamos de 5 a 10 minutos también, después de muerto. Porque como venía explicando ahorita la muchacha que nos trajo, eso era una cosa que era un dolor grande para uno. Uno no le iba a hacer un funeral, no se le iba a poner una flor, no iban a tener un lugar donde irle a poner una flor tampoco. ¿No pensaste tú que el próximo podía ser tú o ella? Sí, yo pensé muchas veces que yo no iba a llegar. Ella siempre estuvo optimista, ella decía que sí, que íbamos a llegar, que íbamos a llegar. Sí, sí. ¿Qué pensaste? Siempre, nunca tuve aquella... ¿Nunca desfalleciste? ¿Estuviste? ¿No? ¿Qué te mantuvo? ¿Qué los mantuvo a ustedes? ¿Cuál fue el... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron uno por el otro siendo pareja? Siempre tuve mente positiva, inclusive le daba ánimos a él porque... Pero físicamente me cuenta que hicieron algo ustedes con la sangre o que hicieron algo con la pasta de dientes. ¿Cómo es eso? Yo empecé tomándome la orina. Después a que nos quedaron unos dulces que estaban contaminados con petróleo y ella me cogía un poquito de agua, un vaso, echaba los dulces y lo hacía tipo un batido y a eso había que comerse. Agua salada. Con agua salada con lo que se diluía porque no había agua normal. O por las mañanas, pues decimos que era el desayuno. Ella me daba un poquito de agua sal y todos los compañeros lo hacíamos con un poquito de pasta dental. La agua salada es peligrosa. Sí, es peligrosa, pero era lo único que teníamos. Una madre... Era para refrescar la boca nada más. Sí, depende de la cantidad. Te voy a hacer una pregunta que no es un poco rara, pero no es que sea morbosa. En el año 61 aquí hubo un grupo de cubanos que se quedó a la deriva. No voy a explicar exactamente las circunstancias. Y se ha sabido que al final sobrevivieron porque una de las personas que mueren, ellos deciden comerle el hígado, ¿no? Se nutren del hígado, tienen ahí líquidos, sales, proteínas, etcétera. Y eso se quedó en secreto durante muchos años. Yo participé en una entrevista que hizo Orizondo, un gran reportero que había aquí en la televisión, donde alguien le confiesa que esto sucede. Está el caso famoso de los deportistas argentinos que caen en los Andes y que terminan acudiendo al canibalismo. ¿No pensaron nunca en esa posibilidad de que si ya no quedaba nada, pues en vez de tirarlo al mar para salvar otras vidas, pues valía la pena? No. Eso nunca nos pasó por ¿Nadie ni siquiera mencionó esa posibilidad? No. ¿Preferían morir antes de hacer eso? Claro. ¿Sí? Sí. Como dijo ahorita, eran personas que no iban a tener un funeral ni donde descansar sus cuerpos, ¿eh? Tampoco podíamos hacer eso.
Fueron personas con las que conviviste también muchos días y era muy duro. Ya éramos como una familia. Jamás en la vida pensamos ni pasó por nuestra cabeza hacer eso. Ahora, hay destituciones en Manzanillo entre el Ministerio del Interior, porque supuestamente un punto de permeabilidad con esta salida. ¿Se enteraron ustedes de esto? No, no lo sabíamos. Sí. Hubo a los guardacostas allí, los han destituido, algún grupo, y ¿es eso un punto, tú crees que, cómo salen? ¿Están de acuerdo con los guardacostas? Sin revelar grandes secretos, ¿hay corrupción entre las autoridades o eso es un relajo? Bueno, eso hay quien tiene suerte y logra salir adelante. Y hay quien no, que lo cogen y si te cogen, vas de 3.000 a 4.000 pesos de multa o 4 años de privación de libertad. Si eres residente, a 4 años de privación de libertad. ¿Eres reincidente? Sí, sí. Si eres reincidente. Ah, sí. Eso... Hay gente que cree que se está dejando... Bueno, nosotros salimos y le pasamos por al lado a un barco guardacosta. No nos vieron o nos hicieron que no nos vieron. Le pasamos por al lado, pero no nos pasó nada. ¿Una Griffin de esta buena? No. No era una Griffin. En Manzanillo no hay esas condiciones tampoco. Ellos casi siempre las cogen en el monte. ¿Y ustedes le pidieron ayuda a barcos? ¿Qué tipo de barcos eran? ¿Pescadores cubanos? Eran barcos mercantes. ¿De Cuba o que entraban y salían de Cuba? Entraban y salían a Cuba, pero deben haber habido algunos cubanos. En realidad no sabemos, porque ellos jamás en la vida se acercaron a nosotros. No sabemos si eran cubanos, no sabemos si ¿Pero los vieron? ¿Ustedes saben que sí ellos los sí los vimos, vieron? los barcos Sí. los vimos y nos pasaron relativamente cerca, tienen que habernos Ya estando visto. ustedes en problemas. Ya estando en problemas, inclusive encendimos, quemamos tela para que si era que no nos veían, para que nos vieran y jamás y nunca llegaron a auxiliarnos. Incluso el primer barco lo empezamos a ver como el 8º o 9º día por ahí. Solo el barquito ese del Progreso de pescadores, de los 4 pescadores que se acercó a nosotros ya el día 31 de agosto, que fue el que nos rescató. ¿Quién los rescata? ¿Este pescador que me cuenta? Sí, 4 pescadores del ¿Y Progreso. tienen idea ustedes dónde estaban o no? No sabíamos dónde estaban. estaban. ¿Cuánto navegaron? ¿Cuántas millas? No sabemos tampoco. Toda Cuba. Por el sur. Por todo el sur. Incluso los pescadores, eso nos los puso yo en el camino, lo decimos nosotros. O decimos no, es así, porque la ruta de pescar de ellos era el norte. Y ese día fueron al sur, Eran pescadores mexicanos. pescadores mexicanos. Un barquito particular Del Progreso. del Progreso. Y todavía cuando llega el auxilio de los guardacostas, hay 2 graves Sí. ¿Quiénes son? No, Por ejemplo, no, aquí tenemos un video de una mujer que están llevando o unas fotos en la camilla, ¿no? Me dice que sí puedes identificar a esa aquí. ¿Quién es ella? Adamari, la hermana de uno de los que venía Adamari, la hermana del otro que muere en tierra. del otro que muere en tierra. Sí, Son 2 hombres los que mueren en tierra. 2. No, uno muere cuando nos empiezan a rescatar, él estaba vivo. Pero a la hora de pasarnos al barquito pescadores, ya ahí no... Tan mala está la cosa en Cuba que la gente se aventura de esta manera. Podemos decir que sí. ¿Tú crees que a pesar de que mucha gente, amigos de ustedes, familiares en Manzanillo, se han enterado de esta tragedia, la gente va a seguir saliendo? ¿O sí? Sí. Nosotros estando en Mérida, llamamos a nuestra familia allá en Cuba y nos enteramos por vía telefónica de que habían seguido saliendo otras personas en los mismos barquitos, en la misma situación de nosotros. Incluso nos enteramos que en un día las autoridades habían cogido 2 intentos de salida. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos la conclusión en torno a este testimonio, un testimonio muy personal, muy reposado, pero la tragedia es seria y es grande y no se detiene. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Tenemos en pantalla un número de teléfono si usted quiere darle trabajos a estos jóvenes. A mí se me ocurren un montón de preguntas, ya para terminar, que nos queda política sobre quién tiene la culpa, si ustedes van a regresar o no a Cuba, cómo honrar a esos muertos de alguna manera. Pero yo me voy a quedar con el testimonio personal, con el testimonio íntimo
con la tragedia humana y que cada cual evalúe, ¿no? Yo sé quién tiene la culpa. No sé si ustedes. Y no sé si ustedes lo quieran decir también. Esto también es un problema que estamos enfrentando, ¿no? El miedo nos persigue. Pero repito, ¿no? Yo creo que el testimonio de ustedes y la pregunta también, Manida, de si se lo recomendarían o no, de si valió la pena, me la voy a reservar. Esta es una tragedia humana. Yo veo tus lágrimas contenidas. Ese dolor contenido es más intenso que el que explota. Ahí están los muertos. Y también se lo dejo a usted. ¿Quién tiene la culpa? No vale la pena ni mencionar sus nombres. A continuación, noticias al cierre. Buenas noches.